Hola, ¿qué tal? Soy Marco Arreguín y bienvenidos a este nuevo video de Market Hacks. En este video te voy a explicar bien explicado en qué consiste un dominio, qué es un dominio, qué es un servicio de hosting, qué relación tienen entre estos y por supuesto con una página web o con una tienda en línea. Este definitivamente no es un tutorial típico como todos los que te encuentras por ahí. Esta vez te quiero explicar súper bien qué es esto para que lo tengas muy claro. Es fundamental que si tienes una tienda en línea o la quieres tener o un sitio web, es importante que conozcas en términos mortales, por llamarle de alguna manera, todos estos términos, pero que los domines perfectamente sin necesidad de entrar en tantos tecnicismos a lo mejor. Sin más rollo, vamos a comenzar y vamos a arrancar hablando de los dominios. Aquí en la presentación te tengo acerca de los dominios, que es el nombre con el que se identifica una dirección de internet. Cada dominio está relacionado a una dirección IP y el servicio que guarda esta relación se llama DNS. No te preocupes por los tecnicismos. ¿Qué es todo esto? Básicamente un servidor, que un servidor no es más que una computadora, puede ser una carpeta, puede ser un sistema operativo, piénsalo como una computadora. Esta computadora, todas las computadoras en el mundo, en internet, están identificadas con una dirección IP. Esta dirección IP es a la que tú tienes que conectarte para que te sirva el contenido que tú quieres ver. Por eso se le llama servidor. Finalmente sirve, por llamarle de alguna manera, los archivos HTML, que es los colores, las imágenes, las formas, todo lo que tú ves en tu pantalla. Hay una computadora que tú accedes a ella y que te lo muestra. Pero obviamente, si nos tuviéramos que aprender direcciones IP sería súper complicado. Para esto existen los dominios. Los dominios de alguna manera hacen que sea mucho más fácil recordarlos, y hay algo en medio que se llama DNS. Estos DNS se encargan de alguna manera de tener una relación entre la IP y entre el dominio. Es decir, cuando tú colocas un dominio, estos DNS, por llamarla de alguna manera en términos muy simples, lo que hace es identificar, ok, este dominio está relacionado a esta dirección IP, por lo tanto voy a mostrar tal contenido. Entonces él hace, por llamarla de alguna manera, la interpretación, va al servidor, te trae el resultado y te lo muestra en tu computadora o tu teléfono. A muy grandes rasgos, así es como funciona Internet, especialmente con el uso de dominios, de los DNS y cómo se conectan, por llamarle de alguna manera, a los servidores. Los servidores los vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora concentrémonos un poquito más en la parte de los dominios. Los dominios tienen regularmente una extensión. Esta extensión, la más común, es .com, pero también podría ser .com.mx o .net o .org. Existen realmente una gran cantidad de extensiones de dominio. Y ahora hagamos una pregunta que es muy común y es, ¿son importantes las extensiones de dominio? Y es que básicamente las extensiones se dividen en dos tipos, o vaya, los tipos de dominio son dos tipos, los genéricos y los territoriales. Los genéricos, aquí te pongo en la presentación GTLD, TLD es Top Level Domain y CC es Country Code, es decir, los primeros son genéricos, por ejemplo el .com o el .net, y territoriales serían como .com, .mx o .mx o .co, por ejemplo, para Colombia, entre otras extensiones que existen, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Son los dos tipos que hay, los genéricos y los territoriales. Ahora, respondiendo a la pregunta si es importante, depende a lo mejor. Yo la verdad, la parte del country code, perdón, del tema del dominio territorial, lo uso sobre todo cuando es muy importante para mí el nombre de dominio que estoy buscando y no encuentro ese nombre tal cual, entonces busco una combinación con el país. Por ahí de repente se habla acerca de que tiene que ver con posicionamiento. Puede ser que sea real, no tenemos el dato real que Google, por ejemplo, lo tome en cuenta para posicionar un sitio. Sin embargo, no creo que sea algo muy relevante para el posicionamiento. Realmente considero que es mucho más importante el tema de la marca y el hecho de que si tú puedes hacer que una persona recuerde más fácilmente evitando el dominio territorial, te recomiendo que lo hagas. Es mucho mejor tener un .com porque las personas lo pueden recordar mucho más fácil. Ahora te quiero platicar cómo está el rollo de cómo funcionan los dominios y cómo se vencen y cómo los puedes comprar. Básicamente, ese es el ciclo, esto que te muestro aquí en la presentación es el ciclo de vida de los dominios. Básicamente, primero tú puedes registrar un dominio y lo puedes registrar entre 1 a 10 años, es decir, no lo puedes registrar de forma vitalicia. Algunos clientes me han preguntado, oye, ¿y puedo registrarlo y no volverlo a pagar? Realmente no, las reglas son así. Tú puedes registrarlo por un año o máximo hasta 10 años. Ahora, algo muy interesante que pasa con los dominios es que se pueden vencer. Y te pongo del otro lado de la presentación cómo funciona el vencimiento de los dominios. Cuando imaginemos que tú registres en un dominio el 1 de enero del año que sea,
quiere decir que se te va a vencer el próximo 1 de enero, si lo registraste por un año. Es un ejemplo que te estoy dando. ¿Qué pasa con el tema del vencimiento? Tú tienes un periodo de gracia de 30 días. Supuestamente hay proveedores que no lo respetan y más adelante vamos a hablar acerca de eso. Pero ahí tienes tú un periodo de gracia de 30 días. ¿Qué es esto? Que tú una vez que se te venza, si digamos si se te venció el 1 de enero, tienes 30 días para poderlo registrar. Se supone que sin ningún costo adicional, aunque hay proveedores muy gandallas como GoDaddy, que por ahí en otro video te voy a hablar acerca de este proveedor y por qué yo no lo recomiendo. Hay proveedores como ellos que no lo respetan, pero bueno, quitando el tema de ese tipo de proveedores gandallas, tienes un periodo de gracia después de que se te vence de 30 días. En estos 30 días se supone que tú no debes pagar nada adicional, simplemente con que cubras el costo normal del dominio, lo recuperas y no pasa absolutamente nada. Si no lo renovaste, tienes un periodo de castigo que también es igual a 30 días, es decir, tienes 30 días más donde puedes volver a recuperar tu dominio, sin embargo ya va a tener ahora sí un costo adicional. Si aún así tampoco lo renovaste, bueno, finalmente se elimina el dominio y son un periodo durante 5 días aproximadamente donde se elimina el dominio y queda disponible otra vez para que cualquier persona lo pueda registrar. Sin embargo, vuelvo al tema, hay proveedores gandallas como GoDaddy que cambian un poquito la forma en la que trabajan las cosas. Pero bueno, te hablaré en otro video en esta misma serie de hosting acerca de este proveedor muy en específico. Algunas recomendaciones que te quiero hacer acerca de los dominios son esas que te listo aquí en la presentación. Por un lado te pongo hacer que sea fácil de recordar y deletrear. Esto es bien importante porque a veces a lo mejor te ha pasado que si a alguien le dices, oye, ¿cuál es tu página web o tu sitio web o tu línea en línea? Y le dices el nombre y si no lo recuerdas va a ser un rollo, va a ser súper complicado, va a ser una bronca que realmente pues una persona lo anote correctamente. Y te cuento una experiencia personal. Yo cuando tenía 22 años que registré mi primera empresa, le llamé Cloudbits. Si yo te digo Cloudbits en este momento, ¿cómo lo deletreas? Resulta que era con una K y tenía algunos cambios en las palabras por ahí. Si te interesa saber, pregúntame en los comentarios y te lo dejo por ahí para que veas lo complicado que era el dominio, porque yo la verdad buscando un .com me compliqué muchísimo la vida y empecé a buscar letras que combinaran, que sonaran similar, pero era un problema cuando yo a un proveedor le decía, oye, este es mi correo, envíame la factura, por ejemplo, era un caos completamente. Así que por eso tiene que ser muy sencillo, fácil de recordar y fácil de pronunciar, que una persona lo puede entender a la primera que lo escucha. Manténlo corto y sin complicaciones. Aquí entra una pregunta que me hacen también muy a menudo, que es, oye, por ejemplo, si tengo una barbería y esta barbería se llama Mostachos, ¿me recomiendas mostachos.com, imaginando que estuviera disponible, o barberiamostachos.com? Realmente yo personalmente prefiero atacar el lado de la marca, es decir, preferiría dejarlo corto, claro, y si está disponible, mostachos.com. Sin embargo, el hecho de agregar una palabra adicional, que es una de las características que viene aquí enseguida, incluye palabra clave que se relacionen con tu sitio web. Si agregas una palabra clave como una barbería, porque el servicio es de barbería, no está mal. De hecho, yo preferiría agregar, por ejemplo, Mostachos Barbería o barberiamostachos.com en vez de mostachos.com.mx. Yo soy mucho de la idea de tratar de encontrar el .com, porque realmente las personas se nos olvida a veces que tenía una extensión territorial como .com.mx, .co, entre otras. Evita números y guiones, también caracteres extraños. Conozco algunos que al tratar de encontrar el .com le ponen un guión medio. Eso no es una práctica que te recomiende mucho. Siempre no agregues caracteres extraños y tampoco te recomiendo que agregues números. Sin embargo, hay marcas que tienen un número incluido en su nombre y bueno, ahí hay que incluirlo. No está mal, pero si lo agregas como para hacer una versión 2 o algo así de una empresa, eso sí estaría muy extraño. Así que mejor manténlo muy simple, manténlo corto, no agregues guiones y no agregues símbolos tampoco. Ser único y memorable, eso está por demás decirlo, simplemente es lo que te comentaba, lo que te he comentado en todo este video, que sea muy fácil de recordar, que cuando se lo digas a una persona lo escuche, lo entienda perfectamente y sepa de qué estás hablando. Asegúrate que no vayas a tener un problema legal, y esto es cuando tratamos de registrar dominios de marcas registradas. Aquí podrías entrar en una disputa legal en caso de que, por ejemplo, registraras, no sé, un café que se llame Nescafé, o que a lo mejor no sea tu nombre, pero que encuentres disponible este dominio combinándolo con algo más, y si realmente tiene relación directa con el producto, competencia por llamarle de alguna manera, o la marca que está registrada,
puede ser que te cause problemas. Por eso te recomiendo mucho que no registres, que tengas mucho cuidado al momento de registrar un dominio y que no sea una marca comercial, sobre todo muy conocida, porque te puedes meter en problemas. Y bueno, hasta aquí por el momento con el tema de dominios. Vamos a pasar a hablar del hosting y te comparto que bueno, hay tres tipos principales de servidores. Ahora vamos a hablar de los términos antes de comenzar. Servidor web, hosting web, hospedaje web, servidor. Son términos muy coloquiales o muy habituales con los que se llama este servicio. Es básicamente lo mismo. Puede tener algunas diferencias, pero todos los nombres que te acabo de mencionar es básicamente lo mismo. Y de alguna manera los más comerciales se dividen en tres, que son los dedicados, virtuales o también llamados VPS y compartidos. Existen otros, por ejemplo, los cloud, que son un poquito más técnicos y más específicos, pero en este momento quiero compartirte estos tres, que los conozcas y que los domines. Te voy a platicar rápidamente la diferencia entre estos. Y por ejemplo, el dedicado básicamente es tener una computadora para ti. Obviamente es el más costoso de todos. Tú vas a tener una computadora dedicada completamente para tener tus archivos. Puede ser que sea un servidor propio, que tú tengas tu propio servidor, o bien que rentes un servidor dedicado. Te darás cuenta en empresas, por ejemplo, si trabajas en alguna empresa y ya has visto el área de informática, seguramente has visto que hay servidores ahí. Regularmente esas empresas tienen sus servidores ahí mismo. Sin embargo, para un emprendimiento, yo no te recomiendo que tengas servidores. De hecho, aunque seas un emprendimiento que está creciendo, no te lo recomiendo, porque realmente te metes en muchos problemas y en muchos gastos que no son necesarios. Por ejemplo, el mantenimiento, si le pasa algo al servidor tienes que estar pendiente, tienes que dar el servicio técnico, contar con una persona que te pueda apoyar inmediatamente. Por eso yo no te recomiendo un servidor dedicado. Digo, cuando ya veas la opción de servidor dedicado es porque realmente ya tienes mucha experiencia en este tema, o tienes a una persona que te apoya en ese tema técnico y que sabe muy bien lo que están haciendo. Pero bueno, el servidor dedicado es básicamente eso. El VPS o el servidor virtual, ese sí es muy común. En este caso es básicamente una computadora que dividen con sistemas operativos, así como Windows que tú usas a lo mejor, o Mac OS por ejemplo. Es una computadora a la que le instalan diferentes sistemas operativos, es decir, diferentes instalaciones de Windows, y rentan una instalación dentro de una computadora a una persona. Es decir, esta computadora puede tener diferentes instalaciones, cada instalación responde a un sitio web, a una tienda en línea, y tú cuando te conectas a tu servidor, vaya, tienes memoria, tienes procesador, tienes los recursos compartidos de alguna manera, pero controlados. Te dan un acceso un tanto profundo al servidor y tú puedes manejar todo muy bien. Este servidor es ideal cuando empiezas a crecer. No tengo un número exacto para decirte en este momento, pero yo siempre sugiero que cuando ya estás rondando a lo mejor las 1000 visitas diarias en tu sitio web, es una buena referencia en la que ya tuviste que haberte cambiado a un VPS. Ahora platiquemos del servidor más pequeño y se trata del compartido. El servidor compartido es el más común, es el web hosting más común que vemos en todos lados. Es el que contratas en proveedores, por ejemplo, como HostGator, como SiteGround, como Bluehost, entre muchos otros, que ellos también tienen VPS y a veces tienen dedicados, pero el servidor compartido es el más común. Básicamente lo que trata es que a ti te dan acceso a una carpetita, es decir, como si en tu computadora tú tuvieras en tus documentos una carpeta que se llame markethacks.com, que sería mi dominio, por ejemplo, y luego otra carpetita con el nombre de tu empresa. Así funciona. Lo que hacen estas empresas es rentarte esta carpetita y tú ahí pones tus archivos de tu página web y cualquier persona puede acceder. La ventaja de esto es que es muy económico el compartido. La desventaja es que los recursos son compartidos y a veces cuando hay un problema en un sitio se replica en todos los demás. Entonces la memoria está compartida, el procesador está compartido. Sin embargo, es la mejor opción cuando vas comenzando. No hay mejor opción que arrancar con un compartido. Y a medida que tus visitas diarias y tu proceso empiece a crecer y empiece a escalar, te conviene cambiarte a un VPS. Pero obviamente esto es cuando tu proyecto ya está funcionando muy bien, ya tienes cientos de visitas al día. Para mí es más o menos un factor interesante cuando ya pasas de las 100 visitas diarias. Creo que ya es momento de empezar a analizar a lo mejor un VPS. No es un número exacto, depende muchísimo de una serie de factores para ver si es momento de cambiarte o no, pero es más o menos cuando ya tienes cientos de visitas, algo aproximado para tomar en cuenta, a empezar a considerar qué tipo de servidor vas a utilizar. Ahora hablemos de las cuestiones técnicas que tienes que ver en cada servidor y te pongo aquí 4 de entrada. Una es el espacio en disco. Un sitio web te puede pesar, por ejemplo, 100 megabytes, 200 megabytes, 500 megabytes,
Los espacios en disco regularmente un servidor te da por lo menos 2 GB, 5 GB o hasta más. Honestamente, creo que está un poco sobrado la mayoría de las veces un servidor compartido. Estoy hablando del compartido para empezar, ¿eh? Obviamente se mide entre megabytes y gigabytes. Regularmente está muy sobrado. Sin embargo, el espacio en disco está regularmente compartido con tus cuentas de correo. Y me he fijado que a veces lo que pasa es que tú tienes tu hosting con tu página web y a veces los correos entre tanto archivo adjunto son los que se empiezan a llenar. Para esto hay muchas soluciones como utilizar un cliente de correo, ligarlos a tu cuenta de Gmail. Bueno, en otra ocasión podremos platicar al respecto. Otra característica es la transferencia de datos, y la transferencia de datos básicamente es cada vez que una persona accede a tu sitio web y descarga la página. Finalmente, cuando una persona entra a un sitio web o una tienda en línea, de alguna manera descarga a su computadora o su teléfono una versión de su sitio web, y de esa forma es como puede consultar el sitio como tal. Cada vez que se hace una descarga o tú ves un video que esté hospedado en un servidor, pues consume cierta transferencia de datos. Entonces este número es importante, regularmente es entre los 10 GB hacia arriba, tiene que ser un número amplio. Afortunadamente en el panel de tu servidor puedes ver cómo va la transferencia de datos, y tienes que tener esto regularmente. La transferencia de datos se resetea cada mes. Cada mes tu proveedor de hosting lo vuelve a poner en ceros, y el espacio en disco sí es fijo, pero la transferencia de datos regularmente es mensual. Entonces solamente es cuidar y optimizar tu sitio, tu tienda en línea, para que no se vaya a exceder de este número. Y las cuentas de correo es un dato bien interesante, es una característica que tienes que revisar, que tenga las cuentas de correos incluidas que vas a requerir. Los proveedores por lo menos te dan 3 cuentas de correo, a veces una, a veces por lo menos 3. Otros gandallas como GoDaddy te cobra por cada cuenta de correo, que es una de las cosas por las que no lo recomiendo. Y te recuerdo que voy a hacer otro video, te lo voy a dejar por acá arriba, por allá arriba, un video acerca de por qué no recomiendo GoDaddy y por qué te recomiendo otros proveedores. Pero bueno, las cuentas de correo, si son importantes para tu negocio, es bien importante que le eches ojo y que decidas cuántas cuentas vas a requerir. Por último, el soporte técnico. El soporte técnico es bien importante que entiendas cómo funciona, si es por medio de tickets, si es por chat, si solamente te mandan a un foro y ahí te las arreglas como puedes. Algo también muy importante es si está en tu idioma. Hay un hosting que yo recomiendo muchísimo cuando comienzas, es HostGator, porque HostGator tiene un soporte en español. Entonces tú puedes hacer una pregunta y te responden inmediatamente en español y no tienes ningún problema. Yo lo recomiendo mucho cuando vas a comenzar HostGator, que por cierto, tengo aquí en MarketHacks un cupón de descuento del 60% de descuento en tu hosting, que te lo dejo por ahí en la descripción, el enlace que tenemos con un descuento del 60% en HostGator. Y bueno, por último te pongo aquí, podrías rentarlo o puedes tener tu propio servidor. Eso es lo que te platicaba hace unos minutos. Yo te recomiendo que lo rentes sin lugar a dudas. A menos que es una empresa muy grande, obviamente pues vas a ocupar un servidor, tenerlo ya fijo y que sea tuyo como tal. Por último, ya estamos cerrando este video. De alguna manera te dejo este gráfico que para mí es el gráfico más fácil de entender cómo funciona el hosting y el dominio. De alguna manera, la dirección postal de una casa sería como el dominio. Es la forma en la que las personas te encuentran. Cuando tú vas a recibir un paquete, tú le das tu dirección postal y con eso llegan a tu domicilio. Así pasa con los sitios web. Tú das tu dominio y que de esa forma llegan a tu sitio web. Entonces, el dominio de alguna manera es como la dirección postal. Tiene que ser muy sencillo, muy fácil de que las personas lo lean, lo entiendan y que puedan colocarlo en su navegador para que accedan rápidamente. La casa, de alguna manera, sería como tu servicio de hosting, es decir, tu almacenamiento de las cosas, que por cierto, los muebles serían los archivos en esta analogía que estoy haciendo. Es decir, de acuerdo al tamaño de tu casa te van a caber más muebles, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, yo quiero una casa que sea extremadamente bonita, con muchas cosas dentro, con muchos muebles, que sería una página web con un montón de cosas. Bueno, ocupas un hosting a lo mejor más amplio. En este caso, una casa mucho más amplia, con más capacidad, que sería el espacio de almacenamiento, podría tener más cantidad de muebles. Esta es la misma relación que pasa en el caso de tu sitio web. Un hosting con un mayor espacio de almacenamiento, puedes almacenar una mayor cantidad de productos, mayor cantidad de videos si es que los almacenas en tu servidor. A veces te recomiendo que lo almacenes en un proveedor externo como YouTube, como Vimeo, por ejemplo, pero bueno, hablando de esto, básicamente con esta analogía espero que te quede bien claro qué es el dominio, qué es el hosting y más o menos cómo funciona. Y ahora sí, terminamos y te muestro esta pantalla
que cuando tú contratas un servicio de hosting, el sistema más comercial se llama cPanel y es el que te recomiendo que tenga. Proveedores como HostGator, que te mencionaba hace unos minutos, lo tienen y que te lo recomiendo muchísimo. Acuérdate que tengo un descuento del 60% para ti, que te lo dejo ahí en la descripción, el enlace. Este tipo de proveedores tienen cPanel y muchos otros utilizan cPanel. Yo te recomiendo mucho que sea cPanel porque es un administrador muy fácil de utilizar. Aunque esté en inglés, es muy fácil de utilizar. Regularmente está en español, depende de tu proveedor, pero va a ser muy fácil para ti crear cuentas de correo, subir tu sitio web, hacer una instalación de WordPress y WooCommerce. Es súper sencillo utilizando ese sistema cPanel. Y bueno, terminé este video, me despido, espero que te haya gustado este formato que es un poco diferente a los demás. Recuerda que estamos en una serie de hosting, es uno de los temas que más me habían pedido partir desde abajo y vamos a ir viendo un poquito de temas más avanzados cada vez, igual de e-commerce, igual de sitios web, pero vamos a comenzar un poquito más abajo a que conozca los términos básicos, conceptos importantes. Es un formato un poco diferente que para mí es un poco más práctico hacerlo. Espero que te haya gustado, te invito a que me des like a este video, por favor, te invito a que le des like para saber que te está gustando estos videos que estamos realizando. Comenta cualquier pregunta que tengas, déjamela en los comentarios y síguenos en las redes sociales. Compartimos contenido que no vas a ver en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Yo me despido y nos vemos en un próximo video.